Bien, vamos a desarrollar la sesión tercera sobre el procedimiento administrativo. Si es que hay dudas sobre el tema, recordemos sobre el tema específicamente, no estamos hablando toda la ley de procedimiento administrativo general hoy día, solamente procedimiento administrativo. Si es que hay dudas sobre los tópicos que estamos viendo, podemos dejarlo en el chat para poder desarrollar más la clase. Si es que hubiesen dudas sobre otros temas, como por ejemplo recursos administrativos, sobre potestad sancionadora administrativa, procedimientos administrativos sancionadores, podríamos dejar esas preguntas para las siguientes sesiones, ¿sí? Entonces, empecemos. Primero, cuando hablamos de procedimiento administrativo, nos referimos al denominado procedimiento administrativo general, ¿no? Que es una terminología utilizada en mérito a que su regulación está principalmente establecida en la Ley del Procedimiento Administrativo General. Pero debemos de tener en consideración que no existe por sí mismo el procedimiento administrativo general, ¿no? Es una denominación que ha sido percibida de esa manera porque la ley se denomina de esta forma, ¿no? Pero siempre los procedimientos son medios por los cuales la administración pública va a emitir actos administrativos, ¿no? Y los actos administrativos pueden ser de diversos tipos y por ende tienen regulación especial. De esta forma se entiende que la ley del procedimiento administrativo general va a ser utilizada como una norma común para este tipo de efectos, ¿no? Donde las entidades no pueden regular más allá de lo que establece la ley. Y cuando hablamos de procedimiento administrativo en estos términos, nos vamos a estar refiriendo específicamente a los procedimientos administrativos que son iniciados a solicitud de parte, es decir, aquellos procedimientos que se inician porque el administrado así lo quiere. Ese es un punto clave para la sesión de hoy, ¿sí? Estamos hablando de procedimientos administrativos iniciados a pedido de parte porque el administrado quiere que se inicie. Y el administrado nos referimos al que tenga legitimidad para actuar, ¿no? No estamos hablando de procedimientos administrativos que inician respecto, por ejemplo, de una denuncia, ¿no? Esos no son procedimientos administrativos iniciados a pedido de parte. Para ello, para ello, diferenciemos dos categorías de procedimientos dependiendo de cómo se inicia, en específico, quién inicia el procedimiento. Conforme a la gráfica, tenemos dos tipos de procedimientos administrativos partiendo de esta categoría que pueden ser iniciados a solicitud de parte o los iniciados de oficio. Es decir, ¿quién inicia el procedimiento? ¿El administrado o la administración pública? Si es quien inicia el procedimiento es la administración pública, entonces es un procedimiento administrativo iniciado de oficio. Y si es que lo inicia el administrado, entonces es un procedimiento administrativo que se inicia a solicitud de parte. ¿Mm? Cuando hablamos de procedimientos administrativos a solicitud de parte, estamos frente a aquellos, por ejemplo, solicitudes de pretensión donde se requiere la concesión de una licencia, de un permiso, de una autorización, de algún derecho. Todos ellos donde el administrado en sí mismo, ¿sí? En sí mismo, tiene una pretensión sobre algún interés particular, ¿no? Evidentemente dentro del marco del interés público, pero lo que está pretendiendo el administrado es un interés particular. Y por lo tanto, estos procedimientos administrativos inician con la propuesta de ese interés particular, con la pretensión de ese interés particular, a solicitud de parte. Cuando estamos frente a procedimientos administrativos iniciados de oficio, por ejemplo, los procedimientos administrativos sancionadores. Esos no los vamos a tocar hoy día porque tienen su propio tópico, ¿sí? Procedimientos administrativos sancionadores. ¿Por qué? ¿Quién inicia el procedimiento? La propia administración pública, que emite el acto de inicio de procedimiento administrativo sancionador, que puede ser una notificación de cargos, que puede ser una papeleta, que puede ser un formulario de instrucción, una resolución, cualquiera que sea el acto, ¿no? Pero que disponga el inicio de un procedimiento administrativo sancionador. A veces la confusión se genera porque algunos procedimientos sancionadores inician porque antes hubo una denuncia de por medio, ¿no? Yo denuncio a un administrado que ha incurrido en infracción administrativa, lo denuncio ante la administración pública tiene a bien valorar la denuncia con los medios probatorios sobrantes y decide iniciar el procedimiento, ¿no? Ese es el flujo que se realiza
en la administración pública. De esta forma, entonces, se entiende que no es la denuncia con la que se ha iniciado el procedimiento, sino es la entidad quien emite un acto donde decide iniciar el procedimiento administrativo sancionador. Por eso es de oficio, independientemente que sea una denuncia o no. Otro tipo de procedimientos administrativos de oficio, por ejemplo, son las nulidades de oficio, valga la redundancia, ¿no? ¿Quién inicia el procedimiento de nulidad de oficio? La propia entidad, bajo su propia decisión. O los procedimientos de revocación, ¿no? Cuando, por ejemplo, eh, se hayan, se hayan suscitado circunstancias después de haberse emitido el acto administrativo que ameriten que ya no se está garantizando el interés general. Y por lo tanto, ese acto administrativo previamente emitido ya no tendría que surtir efectos. ¿Quién inicia ese procedimiento? La propia administración pública. Es un procedimiento administrativo iniciado de oficio, que es el procedimiento de revocación. Por ejemplo, se emite un acto administrativo donde se vaya a otorgar una subvención económica a una ONG para que ayude con actividad de fomento en una entidad pública, pero los efectos están supeditados al cumplimiento o a la suscripción de un compromiso. Ese compromiso no se llega a suscribir, o quizás sí se llega a suscribir y luego se rompe, se quebranta, ¿no? Digamos que una de las cláusulas del compromiso tendría que ser mantener la discreción de los acuerdos adoptados, se quebranta esa cláusula y por lo tanto se tendría que revocar el acto administrativo, porque se emitió bien, ¿no? Se emitió de forma adecuada el acto administrativo, pero luego sobrevinieron hechos que generaron la decisión de que este acto administrativo ya no surta más efectos. Entonces se tiene que emitir una decisión de revocación de acto administrativo, pero no hay decisión sin procedimiento. Se inicia el procedimiento de revocación de oficio. La lógica de esto es que se entiende que el administrado no quiere que se le inicie, ¿no? Y por lo tanto, quien debe garantizar el interés general es la administración pública, y por eso esos procedimientos, por ejemplo, de nulidad de oficio, donde se está afectando el interés general con ese acto administrativo, o los procedimientos administrativos sancionadores que tutelen algún bien jurídico protegido, o los procedimientos de revocación, también bajo la misma naturaleza, son procedimientos que la propia administración pública inicia. Ahora, donde tenemos que poner foco acá son los procedimientos administrativos iniciados por pedido de parte, ¿no? El administrado con su solicitud inicia el procedimiento. Entonces, en estos casos de procedimientos administrativos a solicitud de parte, la administración pública no decide iniciar el procedimiento. Quien decide es el administrado. Con la presentación de su documento ante mesa de partes, allí se genera el inicio del procedimiento. Porque el administrado tiene dentro de sus derechos el derecho de petición, ¿no? El derecho de formular peticiones por escrito ante la autoridad administrativa. Y esta autoridad tiene la obligación de responder en el plazo razonable, en el plazo legalmente establecido, en el plazo normativamente establecido. Y así tendría que funcionar la administración pública, ¿no? Eh, por lo tanto, se entiende que debe de haber una evaluación previa para que la administración pública pueda eh, evaluar, controlar si es que la solicitud va a ser amparada o no. ¿No? Si, por ejemplo, estamos solicitando una licencia de funcionamiento para un negocio, si estamos solicitando una licencia de edificaciones, necesita que la municipalidad revise nuestras instalaciones a efectos de dar el visto bueno para el acto administrativo. O si es que queremos tener un colegio y le solicitamos al Ministerio de Educación una autorización para ello, también tienen que revisar las instalaciones, que todo esté bien. Y finalmente nos otorgue el derecho que estamos pretendiendo, el que estamos solicitando, ¿no? No todas las solicitudes pueden comprometer el interés público del mismo grado, con la misma intensidad. Y recordemos cuando hemos visto principios del procedimiento administrativo, aquí uno de los principios importantes es el principio de confianza.
La administración pública tiene que confiar en los administrados, ¿no? Y a partir de ello se habilitan diferentes tipos de principios como, por ejemplo, la buena fe procedimental, ¿no? El principio de presunción de veracidad, ¿no? Que estilan en que debe haber respeto mutuo entre administrados y administración pública, y en el marco del principio de veracidad se presume que todo lo que le haya dicho el administrado o declarado o presentado documentos corresponde a la realidad, ¿no? En principio se tiene que presumir ello. Y de esta forma, entonces, para que se agilice la economía, para que no se desacelere el desarrollo social también, se ha tenido en cuenta una visión, un enfoque importante de celeridad en estos asuntos, que es que la regla general es que las solicitudes sean de aprobación automática. ¿Por qué? Porque se entiende que el interés particular por sí mismo ya está encaminado al interés general. ¿Sí? Si es que vamos a tener revisiones exhaustivas o controles previos para el otorgamiento de derechos por parte de la administración pública, es muy probable que el desarrollo social, desarrollo económico, cultural o en general la garantización del interés general se vea afectada por dilaciones injustificadas. Entonces, la visión que se tiene es que no existan controversias originarias entre el administrado y la administración pública y por lo tanto se entiende que las solicitudes tendrían que ser de aprobación automática. ¿Qué significa eso de aprobación automática? Que ni bien se presente la solicitud, ya se tiene por aprobado. Ya se tiene por aprobado, ¿no? Entonces, con la solicitud se entiende que se ha emitido un acto tácito, digámoslo así, ¿no? Un acto tácito, que puede ser luego convalidado, ¿no? Por la administración pública al emitir una resolución donde reconozca que esa solicitud ha sido aprobada automáticamente. Eh, pero en la práctica no se constituye esta como la regla, sino como la excepción, ¿sí? En la práctica, pero el origen de esta teoría es esa, ¿no? Que se entiende que si es que hay confianza en la administración pública y el administrado, eh, a primera cuenta tendrían que ser las solicitudes de aprobación automática. Pero, pero, si lo vemos estadísticamente, son pocas las solicitudes que se aprueban de forma automática, pero existen, ¿no? ¿Dónde podemos ver eso? En el TUPA de la entidad. Luego vamos a ver cómo se ve un TUPA de una entidad para determinar la modalidad del procedimiento y si está sujeto a aprobación automática o no, ¿sí? Pero en teoría es eso, ¿sí? Ahora, se entiende que si es que se compromete de alguna manera el interés general, entonces no sería adecuado ni razonable considerar que esas solicitudes van a ser de aprobación automática, sino que tienen que ser de evaluación por parte de la administración pública. Y allí se tiene que sopesar también, ¿no? Porque por un lado no tendría por qué afectarse el interés general a causa de solicitudes que puedan afectarlo, pero por otro tampoco es que la administración pública pueda demorarse de una forma irrazonable, ¿no? Respecto de las solicitudes que le presentan los administrados. Entonces tendría que haber, sí, una evaluación previa en ciertos casos, pero sujeto a un plazo determinado. Ese plazo, por regla general, es de 30 días hábiles que tiene la administración pública para concluir un procedimiento que es iniciado a pedido de parte. 30 días hábiles. Es decir, en estos casos se presenta la solicitud y no se entiende por aprobada automáticamente, sino se traslada a la autoridad competente, a la autoridad administrativa competente para que evalúe y de ser el caso, pues emita el acto administrativo dentro del plazo correspondiente, que por regla general, repito, son 30 días hábiles. Pero aquí viene un asunto importante, ¿no? Porque no habría problema si es que siempre la administración pública vaya a emitir una respuesta a los 30 días. No, no hay problema. Todo funciona, el sistema funciona. Se envía la solicitud, se espera 30 días y dentro de ese plazo la autoridad administrativa competente responde. Ni siquiera estoy hablando de que responda favorable a los intereses del administrado, ¿no? Puede ser que responda en contra de los intereses del administrado, garantizando el interés general, pero al menos responde, ¿no? Al menos hay una respuesta, al menos hay un sustento que puede ser visto por el administrado y
en mérito a ello puede ejercer su derecho a la defensa a través de la presentación de recursos, ¿no? Pero al menos hay una respuesta. Es mejor que haya una respuesta a que no la haya dentro de esta perspectiva. Y en ese caso, entonces, frente a la ausencia de respuesta dentro del plazo legalmente establecido, tiene que haber una salida. Una salida, porque de no existir una salida a este entuerto, prácticamente el administrado estaría a expensas de que la autoridad administrativa se digne a emitir una decisión sobre su pretensión, ¿no? Y esa no parece ser la salida más razonable. Entonces, frente a ello, existe una imposición legislativa, donde el legislador ha establecido y determinado unas consecuencias lógicas, consecuencias jurídicas, unos artificios, frente a un hecho de omisión en la realidad. Es decir, la realidad no hay ninguna respuesta, ¿no? Se ha presentado una solicitud, ha vencido el plazo establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo General y la Administración Pública no ha emitido ninguna respuesta. Esa es la realidad. Pero por ficción podríamos darle un sentido a esa omisión frente al vencimiento del plazo. Y esa imposición legislativa hacia la administración pública se denomina silencio administrativo. ¿No? Silencio administrativo. Es decir, el silencio administrativo es una técnica legislativa que da solución a aquellos casos donde la administración pública no haya atendido una solicitud de parte dentro del plazo determinado. Entonces, para que opere el silencio administrativo, tendríamos que hablar de siempre procedimientos administrativos iniciados a solicitud de parte, de evaluación previa y que en el caso concreto haya vencido el plazo establecido sin que se haya notificado la decisión al administrado. ¿No? Esos serían los presupuestos para que opere el silencio administrativo. Ahora, esto del silencio puede resultar un poco complejo, ¿no? Al principio parece ser que lo simplificamos mucho al decir hay dos tipos de silencios, el silencio positivo, el silencio negativo. El silencio positivo implica que se le ha dado el derecho al administrado y el silencio administrativo indica que se le ha denegado el derecho, ¿no? Esa es la versión simplista, que a veces genera muchos problemas porque cuando tenemos casos particulares y dudas un poco más elaboradas, no podríamos resolverlos porque tenemos esa percepción errada en específico del silencio administrativo negativo, ¿no? Entonces, si bien es cierto, a primera cuenta podríamos decir eso, que el silencio administrativo positivo implica que la administración pública le ha dado la razón al administrado y el silencio administrativo negativo todo lo contrario, pero repito, es una versión muy simplista y técnicamente errada, ¿no? Luego vamos a desarrollarlo porque hay tiempo para ello, pero para los que están recién mm, leyendo, analizando lo que es la Ley de Procedimiento Administrativo General, podemos quedarnos con esa definición tentativa, ¿no? A priorística. De esta forma, entonces, se entiende que el silencio administrativo es una imposición del legislador para dar una solución ante la omisión de la administración pública, ¿no? Porque si hemos dicho que es mejor una respuesta, aunque sea denegatoria, a la ausencia de respuesta, porque al menos hay algo concreto sobre el cual el administrado puede evaluar, defenderse. Ante la omisión se necesita entonces, o resulta imperiosa la necesidad de que se le dé una traducción, ¿no? Se entienda, se dé un mensaje a través de la omisión. Se cambie la omisión por una figura jurídica y esa figura jurídica es el silencio administrativo. ¿Mm? Eso lo vamos a ver más adelante. A ver, ¿todo inicio de procedimiento tiene que ser escrito? Sí, todo inicio de procedimiento tiene que ser escrito. En la Constitución y en la Ley del Procedimiento Administrativo General se dice que el administrado tiene derecho a que se le respondan sus pedidos por escrito y tiene derecho también a formular pedidos por escrito. ¿Cuál es el plazo de atención de una consulta? No hay plazos regularmente establecidos, no hay plazos.
¿Por qué? Porque no están regidos bajo este tipo de procedimientos. ¿Mm? Ojo, hablamos de pretensiones de consulta que son distintas a estas pretensiones por intereses particulares. Y William Sheckley pregunta, si la autoridad no responde nada, no estaría incurriendo en una falta, que es la omisión, porque esta omisión se configura falta y está tipificada en la ley 27444. Sí, o sea, hay una falta en el artículo 261 del TUO de la LEPAJ que dice no resolver dentro del plazo establecido las solicitudes planteadas por el administrado, algo así, ¿no? Entonces, se entiende que cuando estemos frente a un procedimiento administrativo a solicitud de parte de evaluación previa, ¿sí? La autoridad administrativa está obligado a responder. Y cuando no resuelve, entonces podríamos evaluar la incurrencia de esta infracción administrativa que se constituye también para efectos disciplinarios como falta disciplinaria bajo el marco del régimen disciplinario del servicio civil, ¿no? Pero también habríamos que denotar si por causalidad le habían remitido todo el expediente, si habría sido negligente en el desempeño de esa acción, ¿no? Es decir, el análisis es un poquito más elevado, pero estamos por buen camino, ¿no? Porque la omisión a una respuesta ya al menos amerita investigarse si es que se ha incurrido en esta falta. ¿No? ¿Por qué? Porque este sistema funciona, es decir, de evaluación previa, si es que dentro del plazo legalmente establecido, la autoridad administrativa se ha dignado a emitir una respuesta, ¿no? Es decir, ha emitido un acto administrativo. El silencio solamente es una medida de salvaguarda, ¿no? Nunca, nunca puede ser utilizado a favor de la autoridad administrativa y como justificación de su omisión. No, nunca. ¿No? El silencio solamente es una medida paliativa. Lo mejor siempre es que las autoridades administrativas emitan el acto administrativo. Listo. Ahora, estos procedimientos iniciados por una solicitud de parte, habíamos señalado, se basan en un interés, ¿no? Se basan en un interés. Este interés puede ser interés particular o interés general. ¿Cuál es la diferencia entre un interés particular colectivo, por ejemplo, de un interés general? Que en el interés general no existe un número determinado de personas beneficiadas. En cambio, en el interés particular colectivo pueden ser muchos los beneficiados, pero sí es un número determinado. Por ejemplo, ¿no? El interés general puede ser solicito la continuidad del servicio de transportes, o solicito la culminación de una obra, o solicito la modificación de rutas de transportes. ¿Quiénes van a ser beneficiados aquí? El interés general, ¿no? Todos, no se puede saber específicamente quiénes pueden ser beneficiados. En cambio, los intereses particulares colectivos ya son considerados como procedimientos administrativos iniciados por una solicitud de parte en sí. ¿Por qué? Porque hay un interés particular. En ese caso, entonces, quienes inician los procedimientos son siempre basados por intereses particulares, personales o colectivos, ¿no? Por ejemplo, solicito se programe una reunión con la autoridad, solicito deducción de impuesto predial, solicitamos proyecto de convenio colectivo, solicitamos programación para feria de días comunes. ¿Cuál es la característica que une a todas estas pretensiones, que son pretensiones colectivas, que por ejemplo les puede ser una asociación vecinal, una junta de vecinos, un sindicato, es decir, un número cuantioso de personas quizás, pero determinado al fin y al cabo, limitado, ¿no? Quizás pueden ser 50 o 30 personas, pero son esas nada más. Y lo más común que son los intereses particulares personales donde el administrado pretende la garantización de un interés particular en específico, ¿no? Por ejemplo, yo solicito una licencia de edificación para construir mi casa. Solicito autorización para pesca porque tengo una empresa que se dedica a ello. Solicito permiso para aportar armas. Solicito reconocimiento de crédito porque la entidad de la administración pública me debe dinero respecto de un servicio que haya prestado anteriormente y no lo ha reconocido. Solicito que constate en dónde vivo, mi constatación de domicilio. Solicito refacturación del servicio de electricidad, porque me ha venido mucho en el recibo de luz el mes pasado
y yo estoy contradiciendo esos consumos, entonces solicito que se me refacture. O solicito se declare la nulidad de un acto administrativo que me afecta, ¿no? Digamos, me han impuesto una multa, yo quiero que se anule, pretendo la nulidad del acto administrativo. Ojo, no estamos hablando de recursos, sino de la pretensión en sí, ¿no? Evidentemente esta pretensión está contenida en el recurso administrativo, pero estamos hablando en específico aquí de la pretensión. Y otro también solicito información pública, ¿no? Que es distinto a lo que uno de los colegas preguntó sobre la consulta, ¿no? La información pública tiene que ver con el derecho al acceso a la información regulada por la ley de transparencia. Es decir, se solicita a la administración pública una información que ya posee o tiene que poseer necesariamente una información documental. Lo que yo pido es documentos, ¿no? Y que me remitan documentos, que me remitan copias o que me informen respecto de ello, pero la consulta viene más, tiene más relación con aquellas funciones, con aquellas competencias que realiza la entidad, ¿no? Por ejemplo, le puedo consultar a la entidad de la administración pública cuál es su postura respecto de alguna norma en el ámbito de sus competencias, ¿no? ¿Cómo la está interpretando? Puedo consultar, por ejemplo, si tengo una duda respecto de una aplicación normativa, le consulto. Si le quiero consultar si es que en esa entidad realizan ciertos trámites, le consulto. No estoy pidiendo información pública, es decir, documentación que ya tienen o deban de poseer, sino prácticamente estoy queriendo que me absuelvan interrogantes. Eso es los pedidos de consulta. ¿Mm? Bien, siguiente. Entonces, como hemos visto, podríamos estar frente a peticiones ordinarias, como la de las licencias, los derechos. Podremos estar frente a solicitudes de información, que se denominan también como pedidos por transparencia. Diferente, pero muy similar, los pedidos de consulta, donde requerimos que nos absuelvan ciertas interrogantes. También recursos administrativos, que se denominan como pretensiones de contradicción, ¿no? Aquí es importante porque la pretensión contradictoria contenida en un recurso administrativo inicia un procedimiento administrativo que se denomina como procedimiento administrativo recursal o procedimiento administrativo recursivo, ¿sí? Este es un punto importante porque pese a que el procedimiento administrativo iniciado o originario sea un procedimiento de oficio, por ejemplo, un procedimiento administrativo sancionador, cuando se presenta un recurso que tienda a contradecir la validez del acto administrativo de la sanción en específico, ese recurso está iniciando otro procedimiento. No, no es el mismo procedimiento administrativo sancionador, es otro. Muy vinculado, claro que sí, ¿no? Porque lo que se está impugnando es prácticamente el desarrollo del procedimiento administrativo sancionador, pero el recurso siempre inicia un procedimiento administrativo y es un procedimiento iniciado a pedido de parte, ¿no? Porque la parte misma del administrado es quien está solicitándolo a través del recurso. Entonces, con la presentación del recurso es que se inicia el procedimiento. ¿M? Aquí en administración pública, entonces, estaría mal si es que la administración pública emite un acto que diga se admite a trámite el recurso administrativo, ¿no? Lo puede hacer, pero va contra los principios de celeridad, ¿no? Si es que ya está admitiéndolo a trámite, de frente que resuelva, ¿sí? No hay necesidad, como en el proceso judicial, por ejemplo, de emitir una resolución donde se admita a trámite un recurso administrativo, se admita a trámite una pretensión, ¿no? De frente se admite sin comunicarle al administrado y se resuelve. Puede ser esa tratativa, ¿no? No existe ninguna obligación para las autoridades de hacerlo. Y finalmente las solicitudes de gracia, ¿no? Las solicitudes de gracia son pretensiones vinculadas a un procedimiento que inicia el administrado a pedido de parte, pero como no están reguladas específicamente, entonces existen ciertos reparos en cuánto tiempo se tiene que demorar, ¿no? La ley de procedimiento administrativo general señala que eso debe de ser regulado por una normativa especial, pero tal normativa especial no existe. Entonces, las solicitudes de gracia en este caso vienen a ser siendo como el patito feo de las pretensiones, ¿no? Donde no están reguladas
y también no existen por ende plazos para su atención, plazos debidos para su atención. Y si no existe plazo, entonces tampoco operan silencios, porque el silencio sin plazo no puede aplicar. El silencio siempre aplica para aquellos casos donde la pretensión sea de evaluación previa y sujeto a un plazo determinado. Entonces, si no hay plazo determinado, no puede aplicar tipos de silencios para las solicitudes de gracia. Y es que en las solicitudes de gracia, a la administración pública le solicitamos algo que sí está dentro de sus competencias, conforme a los fines que está protegiendo, que deba proteger la entidad, pero no está regulado, no existe una norma que establezca que el administrado tiene ese derecho, ¿no? Por ejemplo, pedir a una autoridad municipal que participe en un evento de un colegio. No está regulado, pero se entiende que puede estar dentro de sus competencias para apoyar la cultura, apoyar la educación dentro de su jurisdicción, ¿no? Dentro de su distrito. Entonces, sí lo puede hacer, pero no está obligado. Por eso es una solicitud de gracia. Ah, bien. Otra pregunta. ¿Procedimiento trilateral es de oficio o a solicitud de parte? A solicitud de parte. El procedimiento trilateral porque existe una pretensión. Si una ordenanza municipal establece un procedimiento, sin embargo, este no ha sido consignado en el TUPA, ok, ¿podría proceder denuncia ante Indecopi? Sí. Y también ante el Minjus por no publicarlo. Buenas noches, dice Dionisio Yanque, en una solicitud de reconsideración. Ah, ok, ok, ok. Hablamos de recursos en la clase de recursos, ¿sí? Reconsideración es un recurso, entonces lo pasamos para después. Ah, acá Ernesto nos pregunta algo sobre el tema. Si una solicitud de parte cuya pretensión del interesado podría ser improcedente porque tendría que ser aprobada automáticamente. Ah, perfecto, perfecto. A ver, acá, vamos acá, ¿sí? Hemos dicho que algunas solicitudes son de aprobación automática. Aterrizamos el caso, ya aterrizamos el caso. En la inscripción de registros comerciales son de aprobación automática. Otra, por ejemplo, las licencias de edificaciones con firma de revisores urbanos son de aprobación automática. ¿Por qué son de aprobación automática? Porque no afecta mucho por el interés general. No tendrían por qué afectar por sí mismo el interés general. Y en ese caso, por ejemplo, si es que ya se cuenta, ya la edificación ya cuenta con la aprobación de profesionales autorizados por el Ministerio de Vivienda, entonces se entiende que no habría por qué dudar de ello, ¿no? No habría por qué dudar de ello. Y de esta forma se entiende que esa solicitud es de aprobación automática. ¿Ya? ¿Qué se hace en esos casos? Pues se entiende que presentando la solicitud, el sello de recibido ya genera la automática aprobación. ¿M? Pero puede ser que en algunos casos el administrado, sin querer, ¿no? Sin querer, haya presentado una solicitud que no cuente con todos los requisitos, ¿sí? O también puede ser que el administrado haya presentado requisitos que sean falsos o inexactos, ¿sí? Lo uno por negligencia, lo otro con intención, ¿sí? No importa, en ambos casos estamos frente a solicitudes que no debieron de considerarse aprobadas, ¿sí? Pero, ¿cómo es el enfoque? Si es que el personal de mesa de partes ya le ha puesto el sello de recibido, ya lo aprobó, ¿sí? Ya lo aprobó, ya está aprobado automáticamente. Luego no pueden desconocerlo. ¿Qué podría hacer la entidad, ¿no? Si se da cuenta que han aprobado automáticamente una solicitud que debieron declararla infundada. En ese caso, procede iniciar un procedimiento de nulidad de oficio, porque esa solicitud ya está aprobada. ¿Sí? No existen las fórmulas de dejar sin efecto la aprobación automática. A título personal, no. Tienen que iniciarse procedimientos de nulidad de oficio, es decir, advertir cuál es el error y en mérito a ello recién anular esa aprobación automática, ¿no? Ese acto tácito establecido. Entonces, sí hay medidas de salvaguarda para la administración pública cuando suceden este tipo de cosas, pero siempre son a posteriori, ¿no? No se puede desconocer sin ese procedimiento de nulidad
una solicitud aprobada automáticamente. A ver, Carlos Polo dice, se dice que el cargo del silencio administrativo positivo, aclaramos, es igual a la resolución que acepta mi pedido. Sí, prácticamente es lo que dice la ley, ¿no? Para todos los efectos legales, pues es lo mismo la resolución que acepta el pedido que el cargo de la solicitud y el mero cómputo del tiempo, ¿no? Pero ¿cómo lo hago ejecutar? Eh, en sencillo, tendría que ejecutarse con ello mismo. Sí, es decir, si la ley dice que tiene el mismo valor, entonces bastaría presentar la solicitud y una declaración jurada que indique, pues, o en esa misma solicitud de ejecución, ¿no? Que ha pasado el tiempo y no ha habido ninguna respuesta. Pero lo que se hace, o lo que se hacía antes obligatoriamente, ahora no es obligatorio, es solicitar a la administración pública que acepte que no ha emitido una resolución dentro del plazo debido, ¿no? O si no, presentarle una declaración jurada a la administración pública que se reconozca o que está reconociéndose que ha operado el silencio administrativo positivo, ¿sí? Pero vamos a ir sobre eso un poco más allá porque hay diferencias elementales dentro del silencio administrativo positivo y negativo que nos van a ayudar a resolver todas estas dudas. ¿M? En todo procedimiento administrativo no puede darse una suerte de rechazo eliminar, sí, porque cuando uno presenta la solicitud de parte, en mesa de partes pueden revisar, el personal de mesa de partes puede revisar los requisitos según el TUPA y si es que no están completos los requisitos puede presentar observaciones, ¿no? Y le devuelve al administrado para que subsane. Si el administrado insiste en ingresar sabiendo que no cumple los requisitos del TUPA, ya. Ese es el punto, ¿no? Digamos, estamos hablando de un procedimiento administrativo a solicitud de parte. Yo soy el de mesa de partes. Usted es el que está presentando el escrito, ¿sí? Presenta el escrito, yo reviso los requisitos conforme al TUPA, veo que le faltan dos, le digo ahí, observación, falta tal requisito, vuelva para subsanar. Solamente tiene una oportunidad, regresa y si es que no vuelve a no cumplir los requisitos, entonces ya es el rechazo. ¿Sí? A ver, procedimientos especiales los vamos a desarrollar más adelante. Sí, los vamos a desarrollar más adelante. Porque estos son procedimientos generales, nomás, procedimientos tipo. Procedimientos sancionadores en su propia sesión. Sí, colega Jorge Cruz, en su propia sesión. Prescripción, tránsito, paz, también en su propia sesión, procedimiento administrativo sancionador. Aunque creo que acá está hablando de silencio administrativo negativo. A ver, presenté un escrito para prescripción de papeleta de infracción de tránsito. Ah, ya, ok. Ya pasaron 15 días hábiles y aún no tengo una respuesta de la municipalidad. Viene el TUPA que pueda jugarme el silencio administrativo negativo. Exacto. ¿Qué puedo hacer en este caso, doctor? Ok, ok. Vamos a valorar silencios administrativos negativos, pero en su oportunidad. Es decir, un poco más adelante, ¿sí? Descuide. Bien, lo que necesitamos considerar es este mapeo, porque de este mapeo lo vamos a desarrollar, ¿no? Básicamente toda la sesión de hoy es esto, nada más, es esto. Entonces, si tenemos en cuenta que los silencios, por ejemplo, solamente operan para los procedimientos administrativos de evaluación previa a solicitud de parte. Entonces, si estamos en un procedimiento administrativo de oficio, para nada van a aplicar silencios, ¿no? Por ejemplo, si estamos en un procedimiento administrativo sancionador, no podríamos decir silencio administrativo negativo o silencio administrativo positivo porque no se respondieron mis descargos. No hay forma, ¿no? Solamente silencios administrativos respecto a los procedimientos administrativos de solicitud de parte a evaluación previa, ¿sí? A evaluación previa. El mesa de partes es quien califica la solicitud. Sí, eso se realiza una calificación preliminar. Mesa de partes tiene una labor muy importante en esto. ¿Mm? Bien. Ahora, veamos. ¿Qué, ¿Cuál es el camino o la trazabilidad que se tiene que hacer para efectos de la presentación de solicitudes? Siempre, siempre el TUPA, ¿no? Existen un montón de solicitudes, por eso, bajo criterios generales siempre se dice, revisemos el TUPA de cada entidad y a partir de allí vamos evaluando cuál es el procedimiento a seguir, ¿sí? Vamos a tomar un ejemplo el día de hoy, vamos a tomar un ejemplo el día de hoy.
quizás un poco de más ejemplos al respecto, ¿sí? Acá tenemos, por ejemplo, el TUPA del MTC, TUPA, el Texto Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. ¿Qué es el TUPA, no? Para los que no estén familiarizados. El TUPA prácticamente es la carta de la entidad donde están ubicados, donde están descritos todos los procedimientos y trámites que en esa entidad se realizan, ¿no? Como si fuésemos a un restaurante y nos dan la carta de platos, de lo que podemos pedir, carta de platos, carta de bebidas, y nos dicen y nos indican allí todo lo que hace ese restaurante y no podríamos pedir algo que no esté allí en la carta, igualito. El TUPA viene a ser la carta de la entidad, ¿no? Donde nos indican, nos informan cuáles son los procedimientos, cuáles son los trámites que se realizan en dicha entidad. Y no solamente nos dicen cuáles son los procedimientos, sino cómo se desarrollan estos. ¿Sí? Entonces, el TUPA es un documento muy importante, pero ojo, su finalidad es informativa, ¿no? No es que los procedimientos se creen a través del TUPA, ¿no? Sino eh, este TUPA contiene los procedimientos creados por otras normas. Incluso pueden ser creados por leyes y leyes no emitidas por la entidad misma, evidentemente, ¿no? Porque las leyes las emite el Congreso, pero obligatoriamente tienen que estar considerados en los TUPAs de cada entidad, porque la finalidad es que a través del TUPA se pueda comunicar la entidad con el administrado para mostrarle todos los procedimientos que en esa entidad se realizan. ¿Sí? Todos los procedimientos, ojo, iniciados a pedido de parte, ¿no? No vamos a encontrar en el TUPA, por ejemplo, procedimientos de oficio, no vamos a encontrar procedimientos sancionadores en el TUPA, solamente procedimientos iniciados a pedido de parte. Entonces, la definición de la resolución de Secretaría de Gestión Pública, la 5/2018, es el TUPA o Texto Único de Procedimientos Administrativos. Es el documento de gestión institucional que compendia y sistematiza de manera comprensible y clara la información de todos los procedimientos administrativos y servicios prestados en exclusividad, incluyendo aquellos que son estandarizados, es decir, aquellos que los hacen un montón de entidades, por ejemplo, municipalidades, ¿no? La licencia de funcionamiento, procedimiento estandarizado, no puede tener un procedimiento distinto una municipalidad de otra, es un procedimiento estandarizado establecido por ley. Incluso ellos tienen que estar en el TUPA, sí, incluso ellos, porque en el TUPA no se crean procedimientos y no se compendian nada más, se compendian, tienen una finalidad informativa. ¿Para qué? Para generar confianza, para generar predictibilidad. Por eso, queremos hacer un trámite, vamos al TUPA, revisemos los requisitos y los presentamos. Ahora, ¿qué tiene un TUPA o qué podemos ver en el TUPA? Primero, el listado de procedimientos, ¿no? Por ejemplo, si revisamos el TUPA del MTC, en la izquierda en la pantallita, podemos ver que existe un procedimiento para certificado de habilitación ferroviaria, expedición de licencia de conducir clase A, revalidación de licencia de conducir, expedición de licencia de conducir de clase A categoría 3A por recategorización, diferentes tipos de procedimientos con sus códigos respectivos. Primero, la lista de los procedimientos. También, ¿qué encontramos en los TUPAS? La descripción de los requisitos. Es decir, no solamente encontramos cada procedimiento, sino qué requisitos debemos de presentar para el procedimiento seguido, ¿no? Por ejemplo, allí tenemos el procedimiento mediante el cual se regula la obtención de la licencia de conducir de clase A, categoría 2A. ¿Cuáles son las condiciones que se deben de cumplir? Vigencia de 5 años, si el conductor no ha sido sancionado, vigencia de 3 años, si el conductor ha sido sancionado por infracciones leves, vigencia de 2 años, si el conductor ha sido sancionado por infracción grave. A partir de los 70 años se recategoriza, un año de vigencia a partir de los 70. Y los requisitos también se ponen, ¿no? No contar con multas pendientes ni pagos y todos los demás requisitos establecidos en el TUPA para ese procedimiento. Acá tenemos otro TUPA, que en este caso es de la SUNAFIL, para el procedimiento de otorgamiento de constancia de cese, ¿no? ¿Qué pasa si es que el empleador, yo soy un trabajador privado, no me quieren dar mi constancia de cese? ¿No? ¿Qué hago? Voy a SUNAFIL, inicio un procedimiento administrativo de otorgamiento de constancia de cese, por el cual la propia SUNAFIL te otorga esta constancia. ¿Qué necesito? Una solicitud que como mínimo contenga la información respecto a la identificación del trabajador,
La copia simple de un documento que acredite el cese del trabajador, por ejemplo, puede ser mi liquidación de beneficios. Y la copia simple de un documento que acredite la titularidad de la cuenta bancaria de la compensación por tiempo de servicio del trabajador, ¿no? Y con ello ya la SUNAFIL mismo me da la constancia de cese, ¿no? Como acto administrativo que culmina este procedimiento. ¿Qué más puede tener el TUPA? ¿Qué más, perdón, debe tener el TUPA? ¿No? Indicación de la calificación y plazo. ¿Qué es eso? ¿No? Lo que hemos visto, si un procedimiento administrativo puede ser de evaluación previa o de aprobación automática. ¿Sí? Y si es de evaluación previa, si aplica silencio administrativo positivo o negativo. ¿Eso dónde debe estar? En el TUPA de la entidad. Aquí tenemos el TUPA de la Municipalidad de Lima, ¿no? Para el procedimiento de licencia de edificación, modalidad A, con firma de profesionales para ampliación de vivienda. ¿Qué quiere decir eso? Que he querido ampliar mi vivienda, ¿no? Dentro de mi propiedad, donde yo tengo derecho para edificar y ya he ido ya a los profesionales acreditados por el Ministerio de Vivienda y ellos han dado su visto bueno. Es decir, no es que construida a lo loco, sino tiene la autorización de profesionales acreditados por el Ministerio de Vivienda, ¿no? Entonces, en ese caso, la ley ha señalado que la calificación del procedimiento va a ser de aprobación automática. Aprobación automática. Y la Municipalidad de Lima respeta eso, según el TUPA, y pone ahí, ¿no? Calificación del procedimiento, aprobación automática. Se ha visto que otros tupas de otras municipalidades no respetan eso, ¿no? Pese a que la ley haya señalado que este tipo de procedimientos tiene que ser de aprobación automática, las municipalidades como que son un poco reacias a aceptarlo, ¿no? Quizás por malinterpretar la denominada autonomía municipal. ¿No? Pero recordemos que la autonomía municipal no significa autarquía, siempre deben estar regidas por las normas legales. Y en ese caso, como vemos en la pantalla, este tipo de procedimientos de licencia de edificación con firma de profesionales tiene que ser calificado con aprobación automática. O incluso en este TUPA, ¿no? Como nos dice la definición del TUPA, tiene que ser claro, entendible, ¿no? Nos está diciendo aquí qué significa de aprobación automática. Dice, la solicitud es considerada aprobada desde el mismo momento de su presentación en la entidad competente para conocerla, siempre que el administrado cumpla con los requisitos y entregue la documentación completa exigidos en el TUPA de la entidad. ¿Quién se encarga de ello? La mesa de partes, ¿no? La mesa de partes se encarga de que esté con todos los requisitos establecidos, ¿no? Y aquí entonces en el TUPA de la entidad también encontramos este tipo de información, la identificación de la calificación, que en este caso es de aprobación automática, y el plazo cuando corresponda, ¿no? Si es que es de evaluación previa, evidentemente nos tienen que indicar cuánto tiempo voy a esperar a la administración pública para que emita una respuesta. También puede ser que existan procedimientos sujetos a un pago por derecho de tramitación, en este caso se paga 190 soles, y también me tendrían que indicar la forma de pago, ¿no? ¿Dónde hago? ¿En efectivo? Puedo pagar con tarjeta, puedo pagar con Yape, puedo pagar con Págalo.p, también me tendrían que indicar. ¿Y dónde presento mi solicitud? ¿No? ¿La puedo presentar presencialmente? Sí. ¿Dónde? ¿A dónde voy? O si no, también la puedo presentar vía virtual, ¿no? Por mesa de partes virtual de la entidad, también se pone allí como un canal de atención. ¿Mm? Entonces, ¿qué contiene el TUPA también? Identificación de la calificación y plazo, indicación del monto y forma de pago e indicación de las vías de recepción. ¿Qué más puede tener y debe tener el TUPA? La indicación de las autoridades competentes, ¿no? No tanto para que yo dirija mi solicitud específicamente a esa autoridad, si no nadie me la va a responder, porque recordemos que se pueden presentar solicitudes a nombre del titular, incluso de la entidad o a nombre de la entidad nada más, y mesa de parte será la encargada de reconducirlo, pero también es bueno pues facilitar esa labor e indicar específicamente quién va a atender la solicitud conforme a lo indicado en el TUP. ¿No? Y en este caso, por ejemplo, para licencia de edificación modalidad B, para una demolición parcial, allí se indica, ¿no? Unidad de organización donde se presenta la documentación, en la gerencia de desarrollo urbano de la municipalidad. ¿Quién va a ser el responsable de aprobar la solicitud? La subgerencia de autorizaciones urbanas. También está indicando cómo puedo yo consultar el procedimiento, ¿no? Si hay algún teléfono, algún correo, muy importante ello para la celeridad.
Y también se indica cuáles son las autoridades que resolverían en caso de que se presenten recursos administrativos, ¿no? La división de gestión de licencias, apelación, la sugerencia de autorizaciones urbanas, ¿no? Entonces se entiende que quién va a responder mi solicitud en específico, el jefe de la división de gestión de licencias de edificación, ante el cual puedo presentar un recurso de reconsideración, o si no de la apelación, sugerencia de autorizaciones urbanas. Todo ello está establecido ¿dónde? En el TUPA y también me indican los plazos máximos de presentación y los plazos máximos de respuesta, que en este caso va conforme a la ley del procedimiento administrativo general, ¿no? En este caso, la mentalidad de quien redacta el TUPA no es el hecho de que, como está en la ley, se supone que el administrado sabe. No es esa mentalidad. La mentalidad es, hay que darle la información de una manera clara, concreta, para que solamente el administrado se dedique a revisar el TUPA y no tenga la necesidad de revisar otro tipo de documentos, porque en el TUPA tiene que estar toda la información. Esa es la finalidad. Por lo tanto, no importa si ya está en la ley, si está en otro tipo de documentos, pongámosla en el TUPA. Y finalmente, en algunos casos, pues aplica mucho lo de los formularios, ¿no? Los formularios ayudan mucho para la celeridad, más en cuanto en la administración pública en su fase interna, ¿no? Cuando son un montón de solicitudes y todas son las mismas, pues ayuda mucho para los servidores que todos los acápites se encuentren en un mismo lugar, ¿no? Si presentamos diferentes tipos de solicitudes, todos redactan de una diferente forma. A veces se demora cuando las solicitudes son masivas y no sabemos dónde está la pretensión, dónde están los argumentos, dónde están las pruebas, si están al inicio, si están al final. En cambio, con un formulario pues es mucho más fácil, ¿no? Porque ya reconduce la forma en cómo el administrado tiene que requerir algún tipo de licencia, por ejemplo, ¿no? Y también para estos casos, los servidores públicos o los funcionarios, por experiencia y práctica, ya saben muy bien cómo leer los formularios y saber dónde está cada tipo de información específica. Si se necesitan formularios aprobados, entonces también tendrían que estar adjuntados, anexados o enlazados a través de los tupas, ¿no? Los tupas pueden ser virtuales o físicos, pero bueno, evidentemente cada vez tiene más cabida los textos únicos de procedimientos administrativos de forma virtual porque son mucho más prácticos, ¿sí? Entonces, ese es el contenido prácticamente del tupa. Ante la pregunta, entonces, si es que ¿cómo puedo saber si es que opera de aprobación automática o de evaluación previa? Y si es que qué silencio aplica cuando sea de evaluación previa, si es silencio administrativo positivo o negativo, pues revisamos el TUPA y allí se desarrolla eso, ¿sí? Todas las entidades están obligadas a tener un TUPA. Listo. A ver, preguntas. Alexis Vaca dice. En la ley de procedimiento administrativo general se señala que también existen procedimientos especiales. Ah, ya habíamos visto eso. Carta de GEMIT, prescripción, calificación. o- a ver, vamos a ver esta porque me parece que puede ayudar para absolver algunas confusiones. Julio Torres pregunta, buenas noches. En un concurso público de selección de personal, una postulante ingresa una reconsideración en la etapa de examen de conocimientos. Ok. Sin embargo, según cronograma, no existe dicha etapa de presentación de reclamos. Ujú. ¿Se debe responder documento o esperar los resultados finales para dar respuesta con ello y no presentar ningún documento de impugnación dentro de los 15 días? Se debe entender que dicha postulante ya fue atendida, estando a que se publicó los resultados finales. Ok. Eh, Esto tiene más que ver con la sesión anterior sobre actos administrativos, ¿no? Porque le habíamos dicho que lo que se impugnan son actos administrativos, ¿sí? Y en ese caso, en un procedimiento de selección, ¿cuál es el acto administrativo impugnable? La declaración de ganador. Entonces, el administrado tiene que esperar a que se emita ese acto administrativo para impugnarlo. Y en ese caso, la entidad tiene esas dos opciones, ¿no? Responderle cuando se haya emitido la declaración de ganador o si no, por buena fe también procedimental, señalarle frente a su solicitud que esto resulta ser improcedente porque no se ha emitido ningún acto administrativo, sino más bien es un acto de administración interna.
lo que se ha emitido todavía, ¿no? El acto administrativo es la declaración de ganador, y si es que lo tiene a bien considerarlo, puede impugnar ese acto administrativo. Que ya habíamos dicho que todas las entidades tienen que tener TUPA. Eh, ¿Qué podríamos hacer en caso del TUPA de una entidad no esté prevista en trámite? Muchas veces se soluciona con una solicitud, ¿no? Si es que ya está previsto por la ley o digamos de una modificación, de una actualización, una exhortación a la entidad, ¿no? Un documento donde se le explique y se adecue a esta situación, ¿no? La entidad no tendría por qué actuar de forma indebida. Muchas veces es por impericia, por negligencia o por descuido. Pasan muchas cosas, ¿sí? Pero si es que se ve que ya es algo intencional o que no quieren hacer caso, no saben hacerlo, ya se podría recurrir al MinJus para ello. Ok, hay cualidades mínimas para que un procedimiento pueda estar en un TUPA. Sí, primero tiene que ser dentro de sus competencias, dentro de sus atribuciones. No se pueden crear procedimientos así por así, ¿no? Y tienen que estar establecidos por ley. Y después también solamente hablamos del TUPA aquellos procedimientos iniciados a pedido de parte. Ojo, ¿no? No pueden ser procedimientos de oficio. A ver, en una municipalidad X pidieron los requisitos establecidos para colocar un castillo de fuegos artificiales, pero no estaba establecido. ¿Cómo se debe responder? ¿Se da o no se da el permiso? Ok, pero es que depende de cómo calce en la normativa. Puede ser uso de espacios públicos, ¿no? Uso de espacios públicos, eso sí tendría que estar en el TUP. No específicamente tiene que haber, bueno, permiso para colocar un castillo de fuegos, todo ello, ¿no? Pero se enlaza conforme a los procedimientos ya existentes. Ok, 2744 tiene alcance a personas jurídicas como las comunidades campesinas. Sí, toda persona jurídica puede ser considerada como administrado. ¿Qué pasa si en el TUPA no indica si es aplicable el silencio administrativo positivo, negativo o positivo a un procedimiento? ¿Es legal eso? No. O sea, si es que se ha considerado ya que el procedimiento está sujeto a la espera de la respuesta, tiene que aplicarse un tipo de silencio, ¿no? Pero recordemos que el TUPA simplemente es informativo. Simplemente es informativo. De repente sí se aplica algún tipo de silencio que generalmente es el silencio negativo por experiencia, por estadística, pero sí es algo negativo que en el TUPA no indique qué silencio aplica. Ok, vamos a precisar la diferencia de silencios administrativos positivos y negativos antes de terminar la reunión. Está bien, está bien, está bien. Ok. ¿La administración pública puede adecuar el pedido del administrado? Sí, sí, conforme al principio de informalismo, ¿no? Antes de declararlo improcedente, lo puede adecuar a lo que resulte razonable también, ¿no? Conforme a los intereses. Si es que lo va a adecuar y lo va a declarar improcedente, quizás lo mejor es que le pregunte si es que respecto a este encauzamiento está de acuerdo y corresponde a lo que él ha querido pretender, ¿no? Bien, ahora, este procedimiento administrativo a solicitud de parte culmina, o tendría que culminar, con un acto administrativo, ¿no? Con un acto administrativo. Es decir, se establece un plazo determinado para emitir el procedimiento, perdón, para culminar el procedimiento, y dentro de ese plazo, pues se emite el acto administrativo. Genial, todo funciona, si es que es así. Pero también a veces, pues, no se emite el acto administrativo y el procedimiento puede culminar con el silencio, ¿no? Que puede ser positivo o negativo, y luego vamos a ver las diferencias. También puede terminar a veces con un acuerdo, ¿no? Generalmente los procedimientos donde versen solo intereses particulares y allí puede haber un acuerdo sin que afecte el interés general. En los procedimientos graciables simplemente culminan con la prestación efectiva, ¿no? Por ejemplo, solicito que se arregle el semáforo de la calle de la cuadra que está malogrado. Entonces se inicia el procedimiento, se verifica, se traslada a la oficina competente, arreglan el semáforo y listo, se da por culminar el procedimiento. No es necesario que me den una respuesta. La prestación efectiva ya por sí mismo implica la culminación del procedimiento. Y finalmente por abandono, ¿no? Es decir, ya no quiero, he iniciado yo un procedimiento, pero me parece que ya no estoy interesado en ello, puedo desistir
de la solicitud y culmina el procedimiento. ¿Sí? Bien. Ahora, para tener como repaso, tengamos en cuenta esto de aquí, ¿no? Entonces, para que aplique silencio, tendríamos que estar frente a procedimientos administrativos iniciados por una solicitud de parte, sujeto a evaluación previa. Si no, no. ¿No? Siempre sujeto a evaluación previa, iniciados a pedido de parte. Es decir, ingresa una solicitud, la administración pública lo tiene que evaluar dentro de un plazo, siempre dentro de un plazo, y se entiende que lo mejor sería que existe una respuesta expresa, ¿no? Es decir, un acto administrativo. Pero si es que no hay respuesta, allí entra el silencio administrativo como una medida de salvaguarda. ¿Sí? Ese es el preámbulo de lo que vamos a hablar. ¿Sí? Para ello, como estamos hablando frente a plazos, tendremos que tener en cuenta que existen plazos ordenadores, ¿no? Los plazos ordenadores son de días hábiles. ¿Cómo se ordena un procedimiento? Siempre por plazos ordenadores, para la redundancia, y estos son en días hábiles. ¿Cuáles son los días hábiles? Pues lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, excepto feriados, excepto días declarados no hábiles expresamente. Es decir, no cuentan sábados y domingos, ni feriados, ni días no laborables para la entidad. Estos plazos tienen por finalidad la celeridad, ¿no? El incumplimiento de estos tampoco es que genere de por sí responsabilidad funcionarial, ¿no? Pero sí son importantes para otorgarle mayor dinamismo al procedimiento. ¿Qué se establece, por ejemplo? Que para la recepción y derivación de un escrito tiene que hacerse dentro del mismo día de su presentación, es decir, mesa de partes dentro del mismo día. Para actos de mero trámite, por ejemplo, remitir o proveer algún escrito hacia la oficina competente, 3 días. Cuando se tenga que elaborar un escrito de mero trámite, 3 días. Si es que se requiere algún dictamen, un informe técnico, puede ser 7 días que se le otorgue, dentro de 7 días, se puede prorrogar también 3 días. Y para actos de cargo al administrado, es decir, algo que se nos esté requiriendo como administrados dentro de los 10 días. ¿Por qué? Porque tienen que existir plazos ordenadores cortos a efectos de que no opere el silencio. Un silencio no es algo adecuado para la administración pública. No legitima su actuar, ¿no? Porque si no, ¿para qué tendríamos administración pública, ¿no? Si todo va a ir a silencio administrativo. Entonces, estos plazos se ordenan dentro del procedimiento, ¿no? Imaginemos que estamos frente a un procedimiento iniciado por mesa de partes virtual. Presentamos nuestro documento por mesa de partes virtual y recepción documental nos va a dar un número. Primero, generalmente se da un número de ticket, es decir, ese número de ticket lo genera el propio software, o un número de atención, un número de espera, lo genera el propio software. No significa que ya nuestra solicitud ha sido admitida a trámite, ojo, no, sino solamente es el número de ingreso. Eso en mesas de partes virtuales. ¿Por qué? Porque en mesas de partes físicas, pues existe una persona competente e instruida, tendría que ser instruida, para poder evaluar si los requisitos están completos, ¿no? Entonces, allí mismo sí me generan el número de solicitud o el número de expediente, pero en mesas de partes virtuales no tendría por qué ser así, ¿no? Quizás a futuro sí vaya a ser así con la integración de inteligencia artificial, pero actualmente no tenemos eso, ¿no? El software es muy automático, le presentamos cualquier cosa, incluso hojas en blanco o medios probatorios que no tienen nada que ver, igual nos va a dar un número de ticket. Es por eso que ese número no significa que ya se ha admitido mi solicitud, porque luego de ello tiene que haber un filtro realizado por una autoridad competente, y si es que los requisitos están conformes, si es que no hay ninguna observación al respecto, entonces allí recién me van a dar el número del expediente, ¿no? Con la recepción documental. Para ello tenemos que considerar entonces que hay dos momentos, ¿no? En mesas de partes virtuales. El primero es el momento en el que yo presento, ¿sí? La solicitud, y el otro es el documento donde éste es ingresado al sistema interno. ¿Sí? Cuando yo presento, lo puedo ingresar a altas horas de la noche incluso, ¿no? 8 de la noche hasta las 11 de la noche puedo presentar y se entiende presentado ese día. Entonces, si se me vence un plazo para poder realizar alguna acción hoy día, ¿no? Jueves 19 de junio, tenía hasta hoy para presentar un recurso, digamos, o unas alegaciones o unos descargos. ¿No puedo presentar hoy a las 8 de la noche? Lo puedo presentar hoy a las 8 de la noche.
¿Eso significa que va a ser atendido mi pedido desde hoy? No, pues evidentemente no. Ahora nadie está en las entidades, ¿entiendes? No están en horario laboral. Entonces, ¿qué va a pasar? Voy a presentar mi documento, me van a dar un número de ticket en estos momentos porque solo hace un software, es automático, pero ese no es el número de atención, ¿no? El día de mañana seguramente mi escrito va a ser recibido por una persona y me va a dar recién mi número de solicitud, mi número de expediente. ¿Sí? Pero se entiende que es presentado el día de hoy. Esa es la mecánica. Entonces, tengo ya mi número de recepción documental, le puedo dar seguimiento y se va a ver esta trazabilidad, ¿no? Que es una trazabilidad común. Estoy iniciando un procedimiento y este se va a derivar a la autoridad competente que por mesas de partes virtuales lo derivan con proveídos generalmente. No pueden hacerlo con memorandos, pero es mucho trabajo para una acción tan simple. Generalmente tienen que ser con proveídos nada más, que son documentos más cortitos. ¿M? En el mismo día, si es que hay requerimientos que hacerse, se hacen con memorandos en 3 días. Si es que hay que responder esos requerimientos con informes técnicos, pues 7 días tendría que hacerse. Si es que hay solicitudes para administrados, para el propio administrado que ha presentado la solicitud, por ejemplo, en 10 días. Y de esa forma, entonces se entiende que en el plazo de 30 días tendría que estar la resolución, ¿no? Hay algunos procedimientos mucho más cortos donde no se necesita hacer requerimientos de información o actos de instrucción, entonces se emite la resolución mucho más rápido. ¿Sí? Ese es el punto. Recordemos, la finalidad es emitir un acto administrativo debidamente motivado, emitido por una autoridad competente, con finalidad pública, con un objeto jurídico y físicamente posible, y habiéndose seguido el procedimiento regular. Esa es la finalidad, que se emite el acto administrativo. Pero, y ahora ya vamos a ver con el silencio administrativo, a veces pues no pasa eso, ¿sí? Vamos a dejar esto aquí porque vamos a desarrollar más el silencio administrativo. Ahora que hay tiempo. Ah, perdón. Vamos a ver si hay preguntas sobre esto. Comercio ambulatorio, sí, debe estar en el TUPA. La diferencia entre silencio administrativo, eso lo vamos a ver. Cautelares vemos después. Ya, pero si lo envían de noche, siendo el último día, y lo recepcionan al día siguiente, ya sería extemporáneo, dice Angélica. Entonces estamos acá. Y no, Angélica, porque lo que importa es cuando el administrado está presentando el documento. Lo que importa es cuando el administrador está presentando el documento, no cuando lo lea la administración pública, sino cuando está presentando el documento. Y para ello se tiene que considerar que el plazo de presentación de escritos no es en horas hábiles, sino es en días hábiles, ¿no? Entonces, si es que yo tengo em, 5 días para presentar un documento y esos 5 días se vencen hoy día, jueves 19 de junio, sigue siendo 19 de junio ahorita, ¿no? ¿Cuándo va a dejar de ser 19 de junio? A las 23 horas con 59 minutos. Entonces lo puedo presentar ahora y no se considera como extemporáneo, independientemente de si lo atienden mañana o después. Y eso dice la propia ley, ¿no? O sea, con la modificación de la LEPAC se señala ello y también Indecopi está haciendo una lucha intensa ya respecto de esta tratativa, porque algunas entidades no permitían, a veces tampoco permiten algunas que ya son menos, no permitían el ingreso de documentos en una hora inhábil, ¿no? Pero ahora, al menos ya desde hace mucho tiempo no he tenido problemas con eso, ¿no? Gracias en parte a la labor de Indecopi que exhorta, manda oficios, inicia procedimientos sobre estas malas actitudes, ¿no? Que son prácticamente barreras burocráticas. Las entidades públicas exigen que en trámites de página web los documentos presentados fuera de horario de atención se entienden presentados al día siguiente. No, es mentira. O sea, puede haber algunas entidades públicas, no es la generalidad de entidades públicas. La generalidad no lo exige. Y eso es algo ilegal. Si es que existen dudas, pueden revisar Indecopi, barreras burocráticas sobre el horario de atención en mesas de partes virtuales. Es un tema zanjado, no hay duda al respecto. Bien. ¿Los plazos del procedimiento administrativo son perentorios? No, o sea, hay tipos de plazos, ¿no? Plazos ordenadores y plazos perentorios. Los plazos ordenadores no son perentorios, no significa que si es que no emito el informe a los 7 días ya no lo puedo hacer, lo puedes hacer porque son plazos ordenadores. Lo que sí son plazos perentorios pueden ser aquellos
que establecen el tiempo de duración del procedimiento sujeto a un silencio administrativo positivo. Y luego vamos a ver por qué. Luego vamos a ver por qué. Ya, César García dice, en cuanto al plazo para presentar documentos, te lo recepcionan, pero lo consideran como si estuviese recepcionado el día siguiente hábil. Es que está mal, es ilegal. Es ilegal. A ver, si me dan un tiempito para decirles más, porque ya sobre eso no debemos dar mucha vuelta. Mejor cada quien que esté interesado. Me copy, me hace parte virtual. Mm, ya. Chequen en gov.p. Indecopy, restricción de horario para la recepción de documentos en mesas de partes virtuales son barreras burocráticas ilegales. ¿Sí? Y allí van a buscar toda la información sobre eso, ¿no? Si existen entidades que aún tienen esas malas prácticas de considerar como si estuviese recepcionado al día siguiente hábil para efectos del cómputo de plazos para el administrado, pues es una práctica ilegal, constituye una barrera burocrática ilegal, ¿sí? Yo creo que esto se hace mucho porque las entidades suelen utilizar el tubo del LPAC como la norma que está vigente, pero es que el tubo ya es del 2019 y no han sacado un nuevo tubo. Y la LPAC se ha ido modificando. Y esas modificaciones no están en el tubo. Entonces, ahí yo creo que está el problema principal, ¿no? Esa es mi hipótesis. Pero igual, o sea, revisen en Google, pueden poner, no, en gov.p nada más, restricción de horario para la recepción de documentos en mesas de partes virtuales, son barreras burocráticas en gov.p, www.gov.p. Por ejemplo, tenemos la resolución 181/2021 de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas de Indecopi. Sí, es un montón, porque, repito, Indecopi ha hecho una labor de oficio al respecto, ¿no? Haciendo visitas, mandando oficios a entidades para que eliminen esas situaciones, esos hechos administrativos que afectan a los administrados. Bien, ahora vamos a ver silencios. Ok. Silencios es un tópico distinto porque esto es muy importante. Técnica de los silencios administrativos frente a la inactividad formal de la administración pública, ¿no? Y ahí he visto una pregunta que decía, ya llevo 4 meses y no hay respuesta a mi solicitud. ¿Qué hago? Ya, bien, es importante esa situación para darle importancia a este tema de los silencios administrativos. ¿Mm? Bien. Ahora, como introducción, como introducción. Habíamos visto en la anterior sesión que la administración pública se manifiesta a través de actuaciones de la administración pública, ¿no? Por ejemplo, acto administrativo, actuación material, acto de administración, contrato administrativo. Pero en todas estas siempre se advierte una manifestación de la administración pública, es decir, una conducta, algo que hace, una acción de la administración pública. Pero también puede manifestarse a través de omisiones, ¿no? Es decir, cuando no hace nada, también eso es importante valorarlo. Omisiones de la administración pública tenemos, por ejemplo, la inercia administrativa, donde tiene que emitir un acto, donde tiene que emitir una ley, por ejemplo, y no lo hace. Es una inercia administrativa, porque hay un acto que le exige actuar, hay una ley que le exige actuar, pero no lo hace. Por ejemplo, yo tengo un acto administrativo donde dice que una entidad pública me tiene que dar dinero porque le presté un servicio y no me lo dio, pero no lo hace. ¿Cómo se denomina esa omisión? Inercia administrativa. O existe una ley que establece que los contratos administrativos de servicios son indeterminados desde una fecha específica. ¿Sí? La ley establece que se reconozca esa condición. Una entidad pública no lo hace. Que existe inercia administrativa. ¿Mm? La ley dice que se le tenga que pagar preparación de clases a los profesores, por ejemplo. No lo hace la entidad. ¿Qué existe ahí? Inercia administrativa. ¿Sí? No estamos hablando de un silencio, ojo, sino inercia administrativa. Es
estas diferencias técnicas son importantes para hablar con propiedad. ¿M? Ahora, otro tipo de omisión de la administración pública es el incumplimiento de prestaciones cuando se trata de servicios. Por ejemplo, algo simple, ¿no? La municipalidad tiene que venir a recoger la basura cada semana, cada día, cada noche, conforme sea señalado. No viene, ya va 3 meses y no viene el camión recolector de la basura. O no limpia las calles, o no riega los jardines. O hay un centro de salud y no cumple con las prestaciones. Hay un incumplimiento a las prestaciones del servicio. Es una omisión también, no es una inercia administrativa, sino un incumplimiento de las prestaciones. También es una omisión, es decir, la administración pública no hace su trabajo. Y aparte tenemos lo que nos importa para la sesión de hoy, cuando omite el atender una petición concreta. ¿No? Ya hemos visto las peticiones en las anteriores láminas. Pretensiones por interés particular, cuando se le exige a la administración pública una respuesta y se inicia un procedimiento administrativo a pedido de parte, sujeto a una evaluación previa. ¿No? Y como es sujeto a una evaluación previa, se espera una respuesta, pero esa respuesta no llega. Es- Estamos frente a una inactividad formal administrativa. No es que, ojo, no es que la administración pública no nos está otorgando el derecho, no, sino es que no nos está respondiendo, sencillamente. Puede no otorgarnos el derecho, pero que nos lo diga expresamente. Si nos lo dice expresamente y nos dice que no, entonces no habría una inactividad formal de la administración pública. Esta inactividad formal trastoca los principios democráticos y de legitimidad de la administración pública, ¿no? Porque al menos lo mínimo que se espera de la administración pública es que si yo le pido algo, me responda en el plazo debido. Si no me responde, entonces puede generar confusión respecto de su legitimidad, es decir, ¿para qué existe la administración pública si ni siquiera eso me va a dar? Si necesito yo respuesta. Y eso estamos frente a una inactividad formal administrativa. La inactividad formal administrativa se sustenta en base a un derecho que yo tengo, un derecho de petición que está en el tubo del LPAC, ¿sí? En el tubo del LPAC. En el tubo del LPAC se establecen no solamente infracciones, no solamente sanciones, no se establece un régimen jurídico, sino también se establece el derecho de petición administrativa, que tiene raigambre constitucional incluso, ¿no? Revisemos el artículo 2, inciso 20 de la Constitución, dice, toda persona tiene derecho a formular peticiones por escrito ante la autoridad competente y la autoridad competente está obligada a darle al interesado una respuesta también por escrito dentro del plazo legal. Eso es un derecho fundamental. Entonces, en la LEPAC se ha dicho, ¿no? Cualquier administrado puede promover por escrito el inicio de un procedimiento administrativo. O sea, aquí ya nos estamos refiriendo a iniciar procedimientos administrativos, ¿no? Entonces, no estamos en el marco de procedimientos de oficio, ¿no? Repito, nuevamente, cuando hemos hecho esa vinculación de cuándo operan los silencios o cuándo opera la emisión de un acto administrativo a través de una solicitud, siempre es procedimientos administrativos iniciados a pedido de parte, no de oficio. Entonces, el derecho de petición administrativa también está vinculado a los procedimientos que inicia el propio administrado. ¿Sí? Cualquier administrado puede promover por escrito el inicio de un procedimiento administrativo ante cualquier entidad ejerciendo el derecho de petición. Y también nos dice que el derecho de petición administrativa comprende las facultades de presentar solicitudes en interés particular del administrado o de interés general de la colectividad. Colectividad, o sea, un número determinado de personas, ¿no? Puede ser contradecir actos administrativos, ya hemos visto pretensiones de contradicción, pedir información a través de transparencia, formular consultas, ya hemos visto también la diferencia entre pedir por transparencia y formular consultas, o de presentar solicitudes de gracia que también hemos visto. ¿No? También nos dice el plazo que transcurra desde el inicio de un procedimiento administrativo de evaluación previa hasta que sea dictada la resolución no puede exceder 30 días hábiles, salvo que por ley o decreto legislativo se establezcan procedimientos que requieran una duración mayor. ¿No? Entonces, por la regla general, 30 días. Si no, la administración pública tendría que indicar cuál es la ley o decreto legislativo que establece una duración mayor. Ahora,
Vamos a ver los procedimientos de oficio en otra sesión, pero para que lo tengan en cuenta, por ejemplo, ya habíamos visto que son los de revocación, de nulidad de oficio, de responsabilidad administrativa, independientemente que estos se hayan instaurado a causa de una denuncia, ¿no? La denuncia impulsa nada más el inicio de estos procedimientos, pero siempre el que inicia el procedimiento es la entidad de la administración pública. ¿No? Por ejemplo, un procedimiento administrativo sancionador siempre iniciado por la administración pública, por más que hayan denuncias ciudadanas. No estamos en ese campo, solamente estamos en el campo de los pedidos de los administrados y ya hemos visto cuáles son esos tipos, ¿no? De interés, de contradicción, de información, de consulta y de gracia. También hemos visto esto de aquí. Y básicamente los procedimientos que inicia el administrado tienen este esquema, ¿no? Hay una solicitud donde se pretende un derecho y finalmente, pues lo que se espera es que existe un acto administrativo debidamente motivado donde se decida sobre ese requerimiento. Para ello, la administración pública puede acopiar elementos necesarios para emitir esa decisión, lo que se denominan como actos de instrucción. ¿Sí? Ese es en sí el panorama general. Las particularidades, pues depende de cada quien. No hemos visto revisando los TUPAS de diferentes entidades que cada procedimiento es distinto, tiene sus propios requisitos, tiene sus propias condiciones. Eso también hemos visto que es importante desplegar que los silencios administrativos o de evaluación previa siempre son para aquellos procedimientos administrativos que se inician a solicitud de parte. ¿Mm? Lo del Tupa también lo hemos visto. Esto también, ya está. Llegamos acá. Llegamos acá. Bien. Un punto importante es que si es que el silencio administrativo viene a remediar aquella distorsión de la administración pública frente a la inactividad formal de emitir una respuesta, entonces los silencios siempre tienen que operar a favor de los intereses del administrador. Siempre. Así sea positivo, así sea negativo. ¿Sí? Otro punto importante. Los silencios son ficciones, es decir, creaciones, inventos. ¿Por qué? Porque en la realidad lo que tenemos, lo que observamos es que a la administración pública no le ha importado nuestra solicitud prácticamente, ¿no? Por así decirlo. Es decir, no hemos obtenido respuesta frente a una solicitud. Esa es la realidad. No hemos obtenido respuesta. Pero a esa falta de respuesta, el legislador impone una ficción, un sentido. ¿Por qué el legislador? Recordemos que en la primera sesión habíamos señalado que la función administrativa es supletoria a la función legislativa y también a la función jurisdiccional, ¿no? Pero acá nos importa la función legislativa. De esa forma, entonces, la función administrativa siempre debe de actuar en el marco de la ley. Y por lo tanto, el legislador establece los límites de actuación para la administración pública. De esta manera, cuando la administración pública actúa mal o actúa en contrario a lo que se espera, el legislador puede remediar esta situación. ¿Y cómo remediar esta situación? A través de la técnica del silencio administrativo. El silencio administrativo es una imposición del legislador. El silencio administrativo es la voz del legislador que en los casos en concreto le dice, yo te voy a dar la respuesta o una salida a este problema de inactividad formal de la administración pública. Frente a ello, entonces, históricamente los franceses dijeron, no nos hagamos problemas, si es que ha vencido el plazo para la atención de una solicitud, entonces el silencio administrativo le va a permitir al administrado acudir a la siguiente instancia, como si fuese una apelación, ¿no? A través de una apelación puede acudir a la siguiente instancia, a efectos de que ya no lo espere más, ya no espere más tiempo a la administración pública o a esa autoridad en específico y acuda a la siguiente instancia. Ese era el silencio administrativo en su origen, es decir, tenía una calificación en su naturaleza negativa.
Lo que denominamos ahora como silencio administrativo negativo, antes era el silencio administrativo nada más. Pero sí hemos visto categorías donde existen procedimientos administrativos de aprobación automática vinculados con el hecho de que no todos los procedimientos pueden afectar el interés general de igual o mayor medida. Entonces surge el silencio administrativo positivo como una medida de salvaguarda también en estos casos, donde el silencio administrativo positivo ya no va a ser una ficción netamente del procedimiento, ¿no? Esto es importante porque si es que hemos dicho que el silencio administrativo negativo va a permitir al administrado acudir a la siguiente instancia, eso tiene una raigambre netamente procedimental. Es eh, como una carta libre, como un salvoconducto para escapar de la primera instancia y acudir a la segunda instancia, o para escapar de la segunda instancia y acudir al proceso judicial. Es un salvoconducto, es decir, es una ficción netamente del procedimiento. En cambio, el silencio administrativo positivo es una ficción material. Si es que entendemos bien que el silencio administrativo positivo es una ficción material y el silencio administrativo negativo es una ficción procedimental, lo demás, las demás respuestas o las demás preguntas van a salir por simple lógica, ¿sí? ¿Por qué es una ficción material el silencio administrativo positivo? Porque implica la generación de un acto presunto, un acto tácito, es decir, ataca al fondo, culmina el procedimiento, genera que la petición sea automáticamente aprobada en los términos en que fue solicitada. Entonces, vencido el plazo de atención, entendemos que ya existe un acto tácito, un acto presunto, un acto ficto que otorga el derecho al administrado conforme ha sido solicitado. ¿Por qué? Porque opera en estos casos el silencio positivo. Es una ficción que ataca la sustancia misma. Es una ficción material. En cambio, el silencio administrativo negativo no. No es que te hayan rechazado, no hay una respuesta. Simplemente es una ficción procedimental. El administrado puede, si es que lo considera, acudir a la segunda instancia administrativa o jurisdiccional, ¿no? Según sea el caso, es decir, a la siguiente instancia. Esta visión nos trae una consecuencia lógica también, que el silencio administrativo positivo opera automáticamente. Es decir, con el vencimiento del plazo, ya operó el silencio administrativo positivo. Aún así no lo solicite, nada, ya operó el silencio administrativo positivo con el simple vencimiento del plazo porque es una ficción material. En cambio, el silencio administrativo negativo no opera automáticamente. Opera cuando el administrado quiere, cuando el administrado recurre a esta facultad. Entonces, depende del administrado que opere el silencio administrativo negativo. No depende del administrado que opere el silencio administrativo positivo. También se genera otra consecuencia lógica, ¿sí? Cuando opera el silencio administrativo positivo, la autoridad administrativa que debió de haber resuelto ya no tiene competencias, porque ya existe un acto tácito, un acto presunto. Ya el derecho fue otorgado al administrado. La autoridad no tiene nada más que hacer. En cambio, si ha vencido el plazo y el procedimiento está sujeto a un silencio administrativo negativo, la autoridad aún es competente. Ha vencido el plazo, sí, pero el administrado no ha ejercido su derecho a la facultad del silencio administrativo negativo. Entonces, la autoridad todavía puede emitir una decisión, ya sea a favor o en contra de los intereses del administrado. Porque el silencio administrativo positivo opera automáticamente y el silencio negativo no. Silencio administrativo otorga una facultad. Y otro punto importante también, ¿no? Si el silencio administrativo positivo genera un acto ficto, entonces
la misma autoridad que tenía que haber resuelto no lo puede declarar nulo. Tiene que seguirse la tratativa de nulidades de oficio. ¿Quién lo declara nulo? El superior jerárquico. Si es que así lo consideran, ¿no? Si es que así amerita. De esta forma, entonces, vemos que el silencio administrativo positivo y negativo se diferencian muchísimo. Tienen más diferencias que similitudes. Al ser el positivo una ficción material y al ser el negativo una ficción procedimental. Y en la práctica podemos advertir, ¿no? ¿Está bien dicho que me acojo al silencio positivo? No, está mal dicho porque el administrador no se acoge al positivo. El positivo opera automáticamente, ¿sí? Está bien dicho que opere un acto ficto que declaró, que denegó mi solicitud. Está mal, porque no hay un acto ficto para el silencio administrativo negativo, ¿no? La ficción es procedimental, no es material, ¿sí? Otra pregunta muy recurrente aquí. ¿Cuánto tiempo tengo de plazo para apelar vía silencio administrativo negativo? Todo el tiempo que se quiera, porque es la facultad del administrado, ¿no? Es la facultad del administrado. ¿Sí? Bien, a ver, preguntas acá porque luego vamos a desarrollar un poco más sobre estos silencios. Descargos, informes finales de instrucción, todo eso tiene que ver con procedimientos administrativos sancionadores o disciplinarios y lo vamos a ver luego en otra sesión, ¿no? En la última sesión creo que vamos a ver paz. Ejemplo de silencio negativo, dice Angélica Ávila. Por ejemplo, el procedimiento recursivo, ¿no? Procedimientos recursivos. Cuando presentamos un recurso de apelación, esos están sujetos a administrativo negativo. No, no es que vencido el plazo ya se entiende que nuestro recurso es aceptado. No, es negativo. ¿Procede el silencio administrativo en segunda instancia? Sí, precisamente es el procedimiento recursivo. Procede y el silencio administrativo es el negativo. ¿Se puede entender que el silencio administrativo positivo opere en primera instancia? No, no. O sea, no es que todos los procedimientos de primera instancia opere silencio administrativo positivo y en segunda instancia opere silencio administrativo negativo. No es así. Para saber ello, revisemos cada tupa de la entidad, ¿no? En el tupa de la entidad se establece cuáles operan, qué tipo de silencio opera para los procedimientos de evaluación previa. Procedimientos sancionadores vamos a ver en la última sesión, recursos vamos a ver en la siguiente sesión, ¿sí? Recursos de apelación, recursos de reconsideración, todo ello. Porque hablar de recursos es otro tema igual, ameritaría más desarrollo, ¿sí? Bien, listo. Ahora, entonces, a partir de allí vamos a dar ciertos repasos, ¿sí? Silencio administrativo negativo, recordemos, ficción procedimental. Es una facultad del administrado en beneficio del administrado. ¿Quién decide si opera o no opera el silencio administrativo negativo? El administrado. No opera automáticamente, sino opera cuando el administrado lo decida, ¿sí? Y aun cuando haya vencido el plazo, todavía la autoridad tiene la obligación de resolver, ¿no? Aún tiene la obligación para resolver. El silencio administrativo negativo dice, tiene por efecto habilitar al administrado la interposición de los recursos administrativos. La finalidad entonces es darle un escape al administrado para que tenga la oportunidad de no esperar más a esa autoridad que no ha atendido su pretensión dentro del plazo establecido. Y por lo tanto, este silencio administrativo negativo no inicia el cómputo de plazos ni términos para su impugnación. Si es que hemos presentado una solicitud hace 3 años, incluso 4 años, y esta no ha sido respondida, ahora también podríamos presentar el recurso de apelación porque el cómputo es de 15 días hábiles a partir de que se haya notificado el acto de respuesta, pero ese acto nunca se ha notificado. Entonces esos 15 días todavía no se computan, ¿no? Entonces es una ficción procedimental. ¿Por qué es una ficción procedimental y no opera automáticamente? Porque siempre tiene que ser en beneficio del administrado. Y a veces, en algunos casos, al administrado no le va a beneficiar acudir a otra instancia.
¿no? Eso se ve por estrategia, ¿no? En algunos casos puede ser más beneficioso esperar a a la administración pública quizás un par de días más para que emita una respuesta, si ya sabemos por predictibilidad cuál va a ser, ¿no? Si es que tenemos todos los requisitos, si es que sabemos cómo ha manejado en otros casos, si es que sabemos que generalmente se demora, pero al fin y al cabo, pues emite una respuesta, por estrategia y por interés particular. En estos casos es mejor esperarle un par de días a a la autoridad administrativa que presentar un recurso de apelación y alargar más el tiempo de espera a unos 30 días hábiles. Entonces, siempre es por estrategia esto. No es que se vence el plazo y definitivamente vamos a presentar un recurso de apelación. No, se necesita evaluar el caso concreto. Si es que vemos que la autoridad administrativa no va a aceptar los intereses particulares, o si es que la primera instancia administrativa o la instancia administrativa es prácticamente una vía tortuosa en la que necesariamente hay que pasar, pues los silencios administrativos negativos ayudan mucho para eso, ¿no? Para ya no esperar y al tope del vencimiento del plazo, nos acogemos al silencio administrativo negativo presentando el recurso correspondiente o en todo caso la demanda de acción contenciosa administrativa, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pese a que un procedimiento administrativo sancionador inicia a pedido de parte, ya hemos visto que el procedimiento recursivo, si es un procedimiento que inicia a pedido perdón, procedimientos administrativos sancionadores de oficio, cuando presentamos el recurso, ya estamos frente a un procedimiento recursivo que es iniciado a pedido de parte, ¿no? Y por lo tanto, sujeto a silencio. ¿Qué es silencio? Y silencio negativo. Muchas veces los procedimientos recursivos respecto de procedimientos sancionadores en municipalidades es prácticamente una formalidad, ¿no? Es por las estadísticas, lo dicen así. La doctrina peruana lo dice así. Es una formalidad nada más. En ese caso, entonces, si es que ya ha vencido el plazo para la atención del recurso, lo más estratégico podría ser, como regla general, salvo que existan otras variables para analizar, lo más lógico podría ser acudir ya al Poder Judicial. ¿M? Pero no siempre es así. Siempre es necesario hablar del caso concreto y por ello reconocer que el silencio administrativo negativo opera como una facultad del administrado. El administrado decide. ¿Sí? El administrado decide si es que aplica o no se aplica, dependiendo de su estrategia, dependiendo de lo que considera le conviene. Ahora, ya hemos visto que los silencios administrativos negativos tienen que estar determinados en el TUP, ¿no? Pero ¿cómo es que el TUPA determina cuándo es el silencio administrativo negativo y cuándo no? A partir de ese supuesto dado en el EPAC, ¿no? Donde dice, en aquellos casos en los que la petición del administrado puede afectar significativamente el interés público e incida sobre esos bienes jurídicos resaltados, entonces aplica o tendría que aplicar el silencio administrativo negativo, ¿sí? Por ejemplo, salud, medio ambiente, recursos naturales, seguridad ciudadana, todo ello. Eh, y también procedimientos por los cuales se transfiera facultades a la administración pública, ¿no? En esos casos, silencio administrativo negativo. Pero para los administrados es más fácil, solamente revisemos el TUPA de la entidad y allí va a estar determinado cuál es la categoría, ¿no? Aquí, por ejemplo, si es que no, las entidades no hacen bien categorizando los silencios, podemos acudir a Indecopi, ¿no? Ha habido algunas preguntas al respecto, ¿no? ¿Y qué hago si es que la administración pública no reconoce un silencio administrativo cuando debería de hacerlo, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos un caso donde la administración pública no ha sustentado debidamente la calificación del silencio administrativo negativo en base a la afectación del interés público y su incidencia sobre alguno de los bienes jurídicos previamente señalados, ¿no? Recordemos entonces, no es que la administración pública tenga absoluta arbitrariedad en decir que aplique el silencio administrativo negativo porque sí, ¿no? Lo tiene que sustentar, lo tiene que sustentar. Por ejemplo, aquí el silencio administrativo negativo para el procedimiento de modificación, ampliación o reducción de recorrido de ruta en una ordenanza municipal se había señalado como silencio administrativo negativo, pero al evaluar las razones por las cuales se ha calificado como tal, no se ha encontrado ningún sustento técnico ni legal, ¿no? Y el sustento tiene que existir porque si no cualquier entidad puede poner silencio negativo cuando no corresponde, ¿no? Requiere una explicación como dice Indecopi, y en estos casos, pues,
no existe y se declara como barrera burocrática ilegal. ¿Cuál es la consecuencia de declarar como barrera burocrática ilegal? Que se inaplica simplemente esa disposición administrativa. No resulta exigible para los administrados. A diferencia de ello, tenemos el silencio administrativo positivo, que es totalmente distinto, ¿no? Ya no es una ficción procedimental, sino más bien es una ficción material. ¿Sí? ¿Cuáles son los supuestos? Todos los procedimientos que no estén sujetos a silencio administrativo negativo tendrían que estar bajo silencio administrativo positivo. ¿Sí? También los recursos destinados a cuestionar la desestimación de una solicitud. Eso lo vamos a ver un poquito en las siguientes láminas porque es un poco enredoso, pero para la introducción dice recursos destinados a cuestionar la desestimación de una solicitud cuando el particular haya optado por la aplicación del silencio administrativo negativo. No nos mareemos, vamos a desarrollarlo seguidamente, ¿sí? Pero ese es uno de los supuestos. Eh, ¿Qué implica el silencio administrativo positivo como ficción material? Pues genera efectos de pleno derecho. Como ya había señalado alguien en el chat, el silencio positivo tiene para todos los efectos el carácter de resolución que pone fin al procedimiento. Entonces, es en ficción lo mismo, en ficción, ¿sí? Es lo mismo, es como si tuviésemos un acto administrativo que está aprobando nuestra solicitud. Pero también, pues, como es un acto tácito, la entidad puede declarar la nulidad de oficio de ese acto. Pero igual como un acto administrativo expreso, ¿no? No es que un acto administrativo expreso no se pueda, también se puede. Ahora sí, viene ese supuesto. No había dicho que el supuesto del silencio administrativo positivo es un recurso destinado a cuestionar la desestimación de una solicitud cuando el particular haya optado por la aplicación del silencio administrativo negativo. Esto, en muchos casos, es oro puro. Es oro puro para los intereses del particular. ¿Por qué? Porque es posible utilizar la inacción formal de la administración pública, la inactividad formal de la administración pública para beneficio particular del administrado. Esto, lo que están viendo en pantalla y que se va a ser explicado en breve, es algo sin precedentes, ni siquiera en el derecho comparado, ¿no? Algo que sorprende incluso a los más expertos en derecho administrativo. Y el caso es el siguiente. La regla nos dice que si es que antes ya se ha presentado un recurso y este ha sido envía al silencio administrativo negativo, ¿sí? El siguiente tiene que ser positivo. Es decir, no aplica doble negativo. ¿Sí? No aplica doble negativo. ¿Y cuándo puede ser eso, no? Si es que tenemos prácticamente en todas las vías solamente el recurso de apelación como primera y segunda instancia. Y este tópico teórico se ve materializado en el caso del diagrama. Imaginemos que se inicia un procedimiento administrativo sancionador y se emite la resolución. Hasta allí no opera ningún tipo de silencio porque es un procedimiento iniciado a pedido de parte, ¿sí? Vale. Pero cuando presentamos el recurso de reconsideración, allí estamos iniciando el procedimiento, porque es a pedido de parte, ¿no? El PAS es de oficio, a pedido de la entidad, de oficio, pero el recurso de reconsideración ya es a pedido de parte. Y es posible que la entidad no emita la respuesta dentro de los 15 días hábiles que tiene para responder un recurso de reconsideración y por lo tanto aplique silencio negativo. Ya tenemos un silencio negativo, ¿sí? Nos acogemos al silencio negativo, presentamos el recurso de apelación y ojo, la ley dice que este recurso de apelación, si es que se demora nuevamente la entidad, aplica silencio positivo. ¿Cuántos casos hay así? De demoras dobles existen entidades que por mal manejo, por desorden, pueden pasar muchas cosas, pero incumplen los plazos de atención. Y la ley da esta salida, que puede ser muy cuestionable. Yo la verdad, bajo criterios técnicos, no estoy de acuerdo con esto, porque ya existe un procedimiento sancionador donde se ha determinado responsabilidad administrativa y no existe mérito para creer que esa sanción no debería de ser, ¿no? Puede ser que en la práctica sucedan muchas cosas, pero en la teoría no tendríamos por qué pensar de esa forma, ¿no? Y en ese caso, pues que por inacción de la administración pública o de las autoridades en específico se eliminen multas, me parece que afecta al interés general.
pero en la práctica en la que estamos, donde a veces los procedimientos administrativos sancionadores no son bien llevados, donde las multas son excesivas, parece sí ser como un acto de justicia, por así decirlo, ante arbitrariedades de omisiones de la administración pública, ¿no? Y se habilita estos supuestos que, repito, no tienen antecedentes históricos, pero son vigentes, son vigentes. ¿Sí? Listo. Ahora, preguntas para culminar. A ver, dice Peter Oncoy, dice, ¿qué pasa? Se interpone el recurso de reconsideración, ok, pero luego emite improcedente y agotada la vía administrativa. ¿Y qué pasa con la apelación? S- eh, el recurso de reconsideración no agota vía administrativa, salvo que sea el recurso extraordinario. ¿Sí? Pero no vamos a poder desarrollar todo eso porque eso es otro tópico. ¿Sí? ¿Qué son recursos extraordinarios? ¿Cuándo se agota vía administrativa? Eso lo vamos a ver cuando veamos recursos. ¿Sí? ¿Cómo hago efectivo el silencio administrativo positivo ante la administración? No se tendría que hacer efectivo, o sea, no tendríamos que hacer un paso adicional, pero, lo que se hace en la práctica es presentar una declaración jurada y también solicitar una constancia de que ha operado el silencio administrativo positivo, ello para generar mayor credibilidad ante la ciudadanía y ante otras entidades. ¿Sí? Bien, recursos ya hemos visto, ya sabemos que vamos a presentar, vamos a evaluarlo luego en la sesión correspondiente a recursos. En caso de una solicitud de pago por concepto de sepelio y luto a favor de un trabajador, la entidad municipal no quiere pagar a pesar de varias solicitudes y reiterativos, se envía carta notarial. Puede acudir a una denuncia penal. Bueno, denuncias penales no vemos. ¿Puedo hacer ¿Cómo puedo hacer para que un silencio administrativo positivo tenga validez y eficacia a favor del administrado? Bueno, ya hemos respondido, ¿no? Con solicitud de constancia, presentar la declaración jurada, pero de todas formas no se necesitaría técnicamente la presentación de todas estas acciones para que un silencio administrativo positivo tenga validez, ¿no? La propia ley le otorga validez con el solo paso del tiempo, pero lo que en la práctica se hace es eso, ¿no? Presentar declaraciones juradas donde se reconozca y se admita que ya pasó el tiempo y no se ha emitido ninguna respuesta al plazo y que se emite una constancia declarando ello, ¿no? Y algunas entidades lo hacen, ¿no? Emiten una constancia o también una resolución donde expresamente indican que ha operado el silencio administrativo positivo, que pese a que es, pues, técnicamente innecesario, pero materialmente muy útil. Si no contestan una denuncia, no aplica silencio. Ojo, ¿no? Si estamos frente a una denuncia, es para impulsar un procedimiento administrativo sancionador. Y eso es un procedimiento de oficio. No, no aplica silencio, Sergio. Una solicitud de prescripción, ya pasaron 15 días hábiles, ya, entiendo que entonces en el TUPA establece que se puede acoger al silencio negativo, ok, ¿qué puedo hacer en este caso? Puedes presentar recurso de apelación. ¿Opera el silencio positivo o negativo en procedimientos iniciados de oficio? Ninguno. Procedimientos iniciados de oficio no operan ningún tipo de silencio. ¿Qué pasa? Me han iniciado procedimiento administrativo sancionador, he presentado mis descargos. No me atienden hasta ahora, ya han pasado 4 meses. Sigue esperando porque no operan silencios, opera caducidad, ¿no? Pero esos términos vamos a verlos cuando veamos procedimiento administrativo sancionador. ¿Sí? Hasta ahora quédense con la idea de que solamente operan silencios para los procedimientos iniciados a pedido de parte. ¿Sí? A pedido de parte. ¿Puedo presentar el mismo día el escrito de silencio negativo en la apelación respectiva? Perfecto, muy buena pregunta, muy buena pregunta. ¿Por qué? Porque cuando hemos hablado de silencio negativo, esto es una ficción procedimental, ¿no? Y no es necesario que presentemos una solicitud o un escrito acogiéndonos al silencio negativo y luego otra presentando el recurso de apelación. Puede ser en el mismo. Es decir, a través del recurso de apelación indicamos expresión concreta de lo pedido, ¿no? Al no haber emitido respuesta sobre mi pretensión signada en el expediente número tal, me acojo al silencio administrativo negativo y presento recurso de apelación en contra de esta para que el superior jerárquico pueda emitir una opinión al respecto o una decisión. Sí, la misma solicitud. Muy buena pregunta, Esteban. Y finalmente, Angélica Ávila. Doctor, cuando no se contesta a tiempo una apelación, entonces puedo salir a su favor del administrado cuando vuelve el silencio positivo. En este caso, sí. O sea, en este caso, ¿no? De la pantalla. Solamente en ese caso. Solamente en ese caso. Si no, es silencio negativo.
Ok, recordemos también que el silencio es una actuación impugnable, ¿no? Incluso en la ley del proceso contencioso administrativo también se indica que el silencio se puede impugnar. Conforma parte de una de las actuaciones impugnables. O sea, no se impugnan solamente los actos administrativos, las actuaciones materiales contrarias a derechos, sino también el silencio o cualquier omisión, ojo. Entonces, al principio de la clase de silencios, habíamos visto que existen diferentes tipos de omisiones, ¿no? Una de esas omisiones son los silencios, pero también pueden haber inactividades materiales de la administración pública o cuando no realizan una prestación, ¿no? De servicios. Eso no son silencios administrativos, pero también son omisiones de la administración pública. Se pueden impugnar directamente al Poder Judicial, ¿no? Vía acción contenciosa administrativa, pero los silencios pues necesitan agotar vía administrativa. ¿Sí? Ahora, ¿hay responsabilidades por silencio? Sí, ¿no? Acá tenemos algunas de las faltas administrativas vinculadas al LPAC que están relacionadas con los silencios. Por ejemplo, ¿no? Si no se entrega dentro del término legal los documentos recibidos a la autoridad que deba decidir y a causa de ello opera un silencio administrativo, hay responsabilidad para quien no entregó los documentos. Si demoran injustificadamente la remisión de datos o actuados solicitados, ¿no? Si la autoridad administrativa está solicitando que se le remita actuados y algún servidor, algún funcionario no lo hace, entonces también incurre en responsabilidad si a causa de esto pues va a operar algún tipo de silencio. O no resolver dentro del plazo establecido. Si ya la autoridad administrativa tenía todo para resolver, estaba todo en su despacho, el proyecto, todo estaba listo y no emitió la decisión, operó el silencio administrativo, también incurriría presuntamente en falta administrativa, ¿no? O también desconocer de cualquier modo la aplicación de la aprobación automática o silencio positivo obtenido por el administrado, ¿sí? Y eso vincula mucho con las preguntas, ¿no? En las preguntas del chat estaban diciendo, ¿cómo yo hago valer mi derecho a silencio positivo? ¿No? Y no tendrían por qué hacerse esa pregunta si es que todas las autoridades actúan conforme a derecho, pero en todo caso se podría indicar que es una falta administrativa el desconocer la aplicación del silencio positivo obtenido por el administrado y que éste se obtiene por el solo transcurso del tiempo, ¿no? Y que conforme al régimen disciplinario de servicio civil, esta falta se constituye como una falta grave, ¿no? Que puede ser sancionada con suspensión sin goce de remuneraciones, de un día hasta 12 meses de suspensión o hasta destitución para los casos muy, muy graves, ¿sí? Y bien, eh, cierto, ya. Como último punto para terminar. Nulidad de oficio por lesividad, ¿no? El hecho que obtengamos un silencio positivo no significa que ya la autoridad administrativa no pueda hacer nada, ¿no? Porque puede ser que, por ejemplo, hay algunos administrados hayan obtenido un silencio administrativo positivo de forma indebida, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos que se ha solicitado la apertura de una autorización de una institución educativa particular, pero que esta institución educativa particular no tenía las condiciones pedagógicas y de infraestructura adecuadas. Era ilegal. De esta forma, entonces, indebidamente se aplicó el silencio administrativo positivo, solamente por el transcurso del tiempo y porque no se observó esta solicitud, ¿no? Y esto, pues, afecta el interés general. ¿Qué se hace en estos casos? Se debe declarar la nulidad de oficio. Se declara la nulidad de oficio porque se da la categoría de acto ficto, ¿no? Es como que estamos frente a un acto verdadero, un acto administrativo verdadero. ¿Y qué se hace cuando un acto administrativo transgrede el interés general e incurre en algún vicio de validez? Se le tiene que declarar la nulidad de oficio, igualito como en el silencio positivo, ¿no? Y la entidad realiza ese trámite de oficio, de nulidad de oficio, valga la redundancia, emite finalmente la resolución que declara la nulidad de ese acto administrativo, ¿no? Ese es el trámite que se tiene que seguir. Bien, con eso entonces me despido. Y nuevamente les indico, si quieren materiales, todo eso, pueden revisar mi canal de YouTube también o seguirme en Instagram. En Instagram hay un link de acceso a todo el material que se pueda utilizar acá o en otras sesiones también. Espero que haya sido muy útil. La verdad es que lo más útil de acá de las sesiones de hoy creo que son los tipos de silencios porque el diferenciar al menos entre ficción material y ficción procedimental abre mentes, ¿sí? Saber que el silencio positivo es ficción material, el silencio administrativo negativo es ficción material, responde muchísimas preguntas, ¿sí? Y espero que haya podido ser
de interés para ustedes y ya nos vemos en la próxima sesión, donde vamos a responder también las preguntas que son de interés para ustedes, ¿no? Sobre recursos, sobre procedimientos sancionadores, lo vamos a ver en las otras sesiones. Muchas gracias.